Tecnológico Nacional de México. Excelencia en educación tecnológica. El ejemplo número 3 se parece un poco a un ejemplo anterior que habíamos ya realizado. El ejemplo de los cepillos, de la demanda de cepillos que vimos en una unidad anterior. Bueno, aquí el ejemplo dice que en la imagen se muestra un análisis histórico de 200 días sobre el número de consultas diarias realizadas a un sistema de información empresarial. La tabla incluye el número de consultas diarias de 0 a 5, junto con las frecuencias absolutas, números de días que se producen 0, 1, 5, las frecuencias relativas y las frecuencias relativas acumuladas. Simula este sistema para el siguiente mes. Entonces aquí esta tabla la voy a copiar. Estamos aquí seleccionando, lo vamos a copiar para tener los datos acá en Excel. Bueno, la voy a pasar toda. Consultas, frecuencia absoluta, que está dada en días, frecuencia relativa también, bueno, en este caso está dada en porcentaje, y la frecuencia relativa absoluta, que es el acumulado de los porcentajes. Entonces vamos a ver cómo se obtuvieron los datos de esa tabla. Bueno, las columnas en específico, la 3 y la 4. Entonces consultas dice que puede haber 0, 1 hasta 5. Frecuencia absoluta en días 10, 20, 40, 60, 40 y 30, para un total de 200. La frecuencia relativa pues simplemente sale de dividir la frecuencia absoluta entre el total de datos. Fijamos el total de datos y jalamos. Ahorita son esos porcentajes que nos indica aquí. Y la frecuencia acumulada para la primera celda es la misma celda adyacente. Para la segunda vamos llevando el acumulado ya. Jalamos. Entonces este problema está más sencillo que los anteriores, porque de cierta forma ya resolvimos un ejemplo parecido a este. Entonces dice que simulemos para 30 días. O sea, aquí cada renglón va a representar un día. Siguiente mes, pues vamos a decir que va a tener, o un mes en promedio tiene 30 días. Entonces vamos a hacer la simulación para 30 días. Entonces aquí y representan días, un día en específico. Entonces en esta segunda columna vamos a obtener un número aleatorio de 0 a 1. Una tercera columna, aquí vamos a simular el número de consultas en ese día en específico. Y es muy sencillo. Realmente tenemos que establecer este número aleatorio en qué intervalo cae de los que tendríamos aquí establecidos. Es decir, va a haber 0 consultas y el número aleatorio cae entre 0 y 0.05. Va a haber una consulta si el número aleatorio
cae entre 0.05 y 0.15 y así sucesivamente. Entonces en este caso, con ese número aleatorio tal como está ahí, me tendría que indicar aquí que una consulta al día. Bueno, eso podemos establecer un condicional. Esta no es la única forma de hacerlo, pero sí es la más sencilla de resolverlo, aunque a lo mejor en algunos casos puede resultar un poco laborioso hacerlo. Entonces, si el número aleatorio es menor o igual al primer límite, allí quiero que ponga una consulta. Si el número aleatorio, que es C13, la celda C13, es menor, aquí me faltó ponerle si el número aleatorio es menor o igual al siguiente límite, ahí quiero que ponga una consulta y acá era 0. Primero empezábamos con 0 consultas, después una consulta, seguimos si el número aleatorio C13 es menor o igual al siguiente límite, entonces que me ponga 2 consultas. Si el número aleatorio, la columna C13, es menor o igual al siguiente límite, que me ponga 3 consultas. Si el número aleatorio, la columna C13, perdón, la celda C13, es menor o igual al siguiente límite, quiero que ponga 4, y ya si no, que ponga 5 consultas. Si no cae en ninguno de los casos anteriores, cierro todos los paréntesis y ahí está. Punto 37 cae aquí en el límite que corresponde a 3 consultas. Y ya nada más se jala. Entonces aquí podemos establecer también nuestros resultados de simulación para ese mes. Frecuencia, digamos, del mes simulado. Aquí podemos contar puntos, sí. Vamos a contar de aquí, en este caso los que sean 0. Bueno, para que quede mejor así. Hay 2 días en los que no hay consultas. Bueno, para poder jalar la fórmula, como el rango se va a mantener fijo, entonces lo pongo como tal fijo. Ya nada más jalo aquí. Entonces fíjense aquí esta simulación. En 24 días hubo 5 días en 24 días, en 24 ocasiones de 30 días existieron o hubo 5 consultas. Esa simulación resultó con mucha fortuna. Vamos a una segunda. En la mayoría de los casos, si ven, cae. A ver, aquí creo que hay algún error. Déjenme ver. Bueno, sí está bien. Porque aquí no son 25. No, sí, así sale. En la mayoría de los casos resulta una mayor incidencia, así que ocurran
5 consultas al día. De un total de 30. Pues así ha resultado este ejemplo. En la mayor parte de los casos ocurre aquí creo que ya chequé el error, ya vi el error. Aquí se están recorriendo las probabilidades, eso no debió de haber ocurrido. Entonces aquí, por eso aquí siempre salen 25 y no debería de ser eso. Entonces aquí tenemos que dejar fijo estos límites superiores. Corresponderían E3, E4, E5, E6, E7. Y ahora sí, jalamos. A ver si tenemos algo más apegado a la realidad. Entonces esa sería la frecuencia del mes simulado y este sería el porcentaje relativo que resulta de la simulación, que se tendría que parecer en teoría un poco esta columna a esta de acá, es decir, estos valores a estos que vamos a obtener acá. Vamos a resolverlos. Bueno, entonces para obtener este porcentaje relativo de la simulación, vamos a primero aquí obtener la suma, que debe de ser 30 porque estamos simulando 30 días. 30. Entonces el porcentaje relativo será la frecuencia entre 30 y ese 30 va a permanecer fijo. Ahí lo tenemos y ahí está. Bueno, podemos decir que se parecen un poco, pero más o menos mantienen la proporción. Vamos a hacer otra corrida. Tenemos los resultados de esa otra corrida. Esto en total debe dar 100%. Vamos a establecerlo siguiente en forma de porcentaje para que se note mejor. 5 contra 7, digamos que se parece. 10 y 10 se parece. 20 y 20, 30 y 33, 20 y 17, 15 y 13. Entonces ya con eso nos podemos dar cuenta si realmente la simulación ha sido correcta o no, que no difieren mucho los datos, digamos, estos que son datos reales contra datos teóricos que han resultado de la simulación. Una corrida más para ver, y ahí vemos que no difiere en realidad mucho. Y bueno, pues ya en base a esto se pueden establecer conclusiones sobre a lo mejor cerrar ciertos días o abrir en ciertos horarios, etcétera, de acuerdo al contexto del sistema simulado. Bueno, dejamos aquí, continuamos en el siguiente ejemplo.